Hola amigos, pues esto es un buen follón, sí señor. Hoy se acaban las vacaciones de carnaval en Bélgica, así que todo el mundo hoy tiene que llevar a su niño al colegio y es la hora perfecta. Así que, como podéis ver, todo el mundo está aquí atravesado. Bueno, empieza este episodio cuarto por tercera vez, creo, con un poco de retraso con respecto a lo que os tenía acostumbrados hasta ahora, aunque solo he hecho 3 episodios hasta ahora, pero bueno. Decía que con un poco de retraso creo que por un buen motivo, y ahora durante el capítulo os explico cuál es el motivo mientras intento salir de este tremendo atasco. Bueno, cabecera y empezamos. Pues aquí sigo en este desesperante atasco, ¿no? No suele ser un buen momento para hablar porque, como ya os he dicho en alguna ocasión, mi cerebro trata de focalizar y se centra en lo que es importante, que es conducir, por suerte. Pero bueno, como os decía en el inicio del vídeo, este episodio viene con un poco de retraso por culpa de que en el anterior episodio, en el tercero, como pudisteis notar y escuchar, el sonido era bastante malo, por no decir muy malo. Entonces decidí que que eso era mucho más importante. Decidí que era mucho más importante un buen sonido que no seguir grabando y molestándoos con un sonido la mar de deficiente. Así que lo que hice fue comprar un micrófono, porque hasta ahora lo que utilizaba era el Bluetooth del casco, y me compré un micrófono y una carcasa para la GoPro para poder poner el micrófono y no tener que romper la mía original. Y por supuesto eso, aunque no tardó mucho, tardó un poco en llegar. Bueno, parece que ya nos hemos deshecho del atasco. Decía que pues eso, tardó unos días en llegar y por eso decidí retrasar la grabación del siguiente capítulo. De hecho no lo decidí retrasar, lo grabé 2 veces y el sonido era tan malo que no lo quise publicar. Así que pues aquí estamos, probando un nuevo micrófono, pero esperemos que dé mejor resultado que el sonido anterior. Y bueno, pues seguimos aquí intentando mejorar un poquito y aprender un poquito cómo es esto de grabar motovlogs. Pues durante estas 2 semanas han pasado bastantes cosas. La primera y más importante es que la visera de mi casco se volvió a romper. Yo tengo 2 cascos, un Shoei que suelo utilizar para las rutas largas, los viajes, porque es más ligero, más cómodo, menos ruidoso. Y luego tengo un Shark Squall, que es el que llevo ahora y que es el que utilizo pues a diario para ir a trabajar y bueno, pues para moverme en pequeños viajecillos por aquí y demás, porque bueno, es más pesado, es menos bueno, digamos, y
y los cascos con el uso diario pues se acaban estropeando antes y bueno, no quiero estropear el casco mejor, ¿no? Pero bueno, eso será otro tema. La cuestión es que la visera del Shark Squall es bastante regulera, o tiene un diseño bastante malo, y lo que pasa es que se rompe por donde se sujeta contra el casco, en el lado izquierdo sobre todo. Es una parte de plástico que os pondré por aquí una foto para que veáis por dónde se rompe y cuál es el tipo de rotura. Es una pieza de plástico muy endeble, muy fácil de romper, o pues eso parece. Y pues bueno, llevo ya 2 años casi con este casco y es la tercera visera que se rompe, o sea, la cuarta que pongo. Por suerte el casco está todavía en garantía, y de hecho el casco tiene una garantía de 5 años, con lo que, bueno, pues no he tenido que pagar ninguna de ellas, porque cada vez que pongo la visera son 50 euros. Pero claro, es un engorro, porque lo que me pasó básicamente fue que el otro día al llegar a trabajar hacía mucho frío, hacía como unos -2, -3 grados, y cuando llegué a trabajar y abrí la visera, la parte izquierda se rompió. Y pero luego me tuve que volver desde el trabajo a mi casa con la visera rota, que no es nada cómodo. Bueno, la cuestión es que esa es una de las cosas que ha pasado durante estas semanas, y también bueno, pues el tema del micro que os he comentado al principio, que decidí dejar de grabar, o decidí no publicar el vídeo según lo tenía grabado porque se oía muy mal. En esas grabaciones que hice, fallidas, os hablaba de la lluvia. Hoy no es el mejor día porque hoy no llueve, hace frío eso sí, pero no llueve. Pero bueno, puedo contaros algunas de las cosas que contaba en su momento referentes a la lluvia. En su día escribí un post en el blog referente a esto, a topics o cosas importantes que deberíamos tener en cuenta para conducir en lluvia, que van, pues, por un lado desde el tema de equipamiento hasta pues que debemos estar conduciendo. Sobre el equipamiento, al igual que hice con el frío en el episodio 2 o 3, ya no me acuerdo, en el 2. Sobre el equipamiento, pues no hay mucho que añadir, muy parecido a lo que pasa con el frío. Llevar equipamiento adecuado, llevar algo que no sea confortable. En mi caso, ahora yo me compré un traje pues un poco mejor de Gore-Tex, un traje Klim, y la verdad es que estoy encantado, porque ya no tengo que poner el chubasquero, entonces eso es muy cómodo. Pero hasta hace poco lo que usaba es un chubasquero de plástico de moto, que de hecho es un mono y que me cubre todo el cuerpo, y con eso pues te apañas bien, puedes rodar muchas horas bajo la lluvia y no te mojas. Eso sí, más vale que no haga mucho calor, porque si hace mucho calor te vas a cocer dentro del traje de plástico. El hecho de que sea de plástico no transpire es muy bueno porque te para el agua, pero es un problema porque no te lo puedes o no debes ponértelo en previsión de que pueda llover si no hace mucho frío, porque claro, sudas, pasas mucho calor y entonces pues corres el riesgo, como nos pasó a nosotros en Escocia el año pasado, de que llegando a una zona pues que nos dijeron muy chula, empezó a diluviar, no había un solo sitio donde poder cambiarse, donde poder parar y ponerse el chubasquero, porque claro, si te paras a la intemperie te sigue lloviendo, entonces no tiene sentido. Y entonces tuvimos que seguir, y en cuestión de 2 minutos o 3 minutos, muy poco tiempo, llovía tanto que mi traje normal de moto empezó a calar y me mojé por completo. Entonces no pudimos ir a donde pensábamos y tuvimos que ir directamente hacia el
bed and breakfast donde íbamos a dormir esa noche. Uno de los sitios que solemos utilizar o que hemos utilizado durante ese mismo viaje para ponernos los chubasqueros, que os puede dar una idea, por ejemplo, si os vais por ahí de viaje y no sabéis muy bien, no tenéis por qué buscar un bar o cualquier sitio cubierto os vale. Nosotros utilizamos las paradas de autobús. Por suerte en Escocia había muchas paradas de autobús bueno, realmente el único sitio así cubierto en los pueblos pequeñitos eran las paradas de autobús. Y ahí nos parábamos a poner el chubasquero, era un sitio cubierto, con lo que no nos mojábamos mientras nos poníamos chubasquero y no nos obligaba a tener que pagar una consumición en un bar para poder hacerlo. ¿Sabes cuál fue vuestra solución? Lo más importante siempre con el tema del equipamiento es que sea algo con lo que estéis cómodos, que os lo pongáis, que os siente bien, que estéis cómodos y sobre todo que lo probéis antes de iros a cualquier viaje, porque siempre es bueno que no te tengas que andar preocupando de esas cosas cuando ya estás de viaje o de ruta por ahí. Eso en cuanto a equipamiento en lluvia. Recuerdo que estábamos hablando de equipamiento en lluvia. En cuanto a conducción, pues hay muchas cosas, ¿no? Yo os doy siempre mi opinión con mi humilde experiencia. Para conducir en lluvia, bueno, lo más importante, aunque es perogrullo, ¿no? Que tengamos la moto en perfecto estado, que revisemos las presiones de los neumáticos, son súper importantes en lluvia, porque si no la rueda no trabaja bien y no evacúa el agua si llevamos una presión baja. Y bueno, en general que la moto esté bien, que la visera de nuestro casco esté limpia, que tengamos claro o que nos aseguremos que no se empaña con facilidad. Lo ideal es tener un pinlock en el casco. En caso de que no tengamos pinlock, pues hay truquillos por ahí, hay algunos sprays antibao, yo en su momento lo que solía hacer antes de tener el pinlock era impregnar el interior de la visera con un poquito de agua con lavavajillas, con Fairy, del que usamos para lavar los cacharros en el fregadero, y dejarlo secar, y eso hacía una mini película que hacía que tardase más en aparecer el vaho. También hay gente que usa una patata, aunque eso me parece un poco más guarrería, pero bueno, por lo menos el olor del Fairy es mejor que el olor de la patata, total. El truco que queráis, pero bueno, que os intentéis hacer a la idea de que o asegurar de que la visera no se empañe. Y luego, en cuanto a conducción como tal, evidentemente tenemos que conducir con más suavidad, no podemos apurar tanto al frenar, tenemos que tener en cuenta, lo primero, que la distancia de frenado sea larga, porque no tenemos el mismo agarre, y también porque los discos de freno húmedos frenan peor que cuando están secos. Entonces, con la misma presión de nuestra mano, la moto frena menos. Al menos en las motos que yo he tenido, eso me ha pasado siempre. Entonces, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta e ir con eso en mente, ¿no? Y tener claro que tenemos que frenar con más anticipación porque no se frena igual. Y luego a la hora de conducir, de trazar, etcétera, pues bueno, yo suelo hacer varias cosas. Lo más importante es intentar tumbar menos la moto de lo que lo hacemos normalmente. Para ello, pues utilizas básicamente el peso de tu cuerpo para compensar, ¿no? y cambiar el centro de gravedad de la moto. Tan sencillo como sacar la cabeza, codo y hombro hacia los lados, hago como así, y entonces así mantienes la moto recta. Y eso te asegura que hay más rueda, más banda de rodadura en el suelo, que es más seguro. Y algo muy importante para mí, que hago también, es tratar de evitar en todo momento el pisar las rayas. Y eso es algo que
yo hago normalmente también en seco porque básicamente eso me ayuda a que cuando está lloviendo no tengo que pensar en hacerlo, ya lo tengo automatizado, veo un paso de cebra y paso por la parte oscura, veo una línea y le paso por la derecha o por la izquierda. Como decía, es prácticamente imposible no pisar ninguna línea, pero si nos acostumbramos a evitarlas en seco, luego cuando está mojado no es algo en lo que tenemos que pensar, directamente lo hacemos y ya está. Entonces, bueno, pues eso creo que es algo importante siempre, evitar pisar las líneas. Eso era un poco lo que os quería contar acerca de conducir en lluvia. Bueno, este ha sido el primero de los episodios con un nuevo micrófono, así que espero que se escuche bien, o mejor al menos que se escuchaba antes. Como ya estamos llegando a nuestro destino, os dejo por hoy. Se acaba el episodio 4 y pues esperemos os volveré a encontrar por aquí en el episodio 5. Como siempre os digo, si os ha gustado, dejadme un like. Si os ha gustado mucho, pues os podéis suscribir y así enteraros los primeros cada vez que publico un vídeo. Muchas gracias por todo, un abracito y hasta la próxima.